Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros la senadora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial por esa colectividad. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días, Demar, a ustedes en la hora de la verdad y a toda su audiencia en esta mañana. Muchas gracias por atendernos. Santiago. Senadora María Fernanda, muy buenos días. Hay muchos temas, como decía ahora Demar, en los que usted es sin duda protagonista, y más ahora que ha anunciado su precandidatura presidencial. Pero hay un proyecto de ley en particular que a muchos nos ha llamado la atención, que tiene que ver con este proyecto de ley que busca en últimas que las entidades certificadas puedan adjudicar o buscar recursos para costear la educación en diferentes niveles en instituciones privadas, siempre y cuando las instituciones públicas tengan niveles de calidad que no serían óptimos. La pregunta puntual aquí, senadora, ¿este es un primer paso para por fin romper el monopolio que existe de la educación pública y permitirle a las familias que puedan elegir libremente la educación para sus hijos? Claro, Santiago, aquí hay que entender varios puntos. Primero, la necesidad inminente de poder ser competitivos. Lo que está ofreciendo hoy la educación pública de mala calidad, que está medido además en las pruebas Saber y en las pruebas PISA, donde se evalúan niños del mundo de 15 años, y puede usted ver el récord y el registro de esos resultados y cómo mejora o empeora cada año. Es un desastre lo que pasa en Colombia. No estamos dándole las herramientas a los niños y jóvenes para poder ser competitivos y que el efecto sea romper la cadena de pobreza. Esta educación pública, que además está destinada precisamente a los que no tienen recursos para poder escoger la educación de sus hijos, nos demuestra que el Estado no está cumpliendo una función diferente que cumplir con lo elemental, que es la lucha de hace más de 40 años contra el analfabetismo, que ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo que a nosotros en el colegio, en bachillerato, nos obligaban a alfabetizar a los muchachos de los barrios vecinos al colegio. Esa fue la primera lucha que se libró en Colombia, lograr que la gente aprendiera a leer y a escribir, pero se sabe que ya eso es completamente insuficiente. Se logró superar esa meta y ahora vamos a la siguiente. Leemos, escribimos y comprendemos. Tenemos capacidad de investigación. Tenemos desarrollada nuestra aptitud y talentos para la innovación. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo creemos que podemos cambiar el mundo? Y ahí vienen los retos que curiosamente también hace unos años, porque vale la pena recordar la historia, con Peñalosa de alcalde y después con Mocus, se establecieron por primera vez los colegios por concesión y por convenio en Bogotá. Los resultados no se hicieron esperar. No solo la competitividad aumentó, sino la alegría de esos padres de familia que no tienen otra opción que mandar sus hijos al colegio público, que al dársele esta posibilidad vieron cómo sus hijos se destacaban de los demás, cómo la concepción de la educación es diferente a estos colegios inmensos que después se construyeron, donde los niños no son nada más que un número. Desafortunadamente, como no hay un sentido de lo que significa la competitividad en un mundo más global, los siguientes alcaldes progresistas, como Lucho Garzón, después Samuel Moreno, que continuó, después Petro, obviamente, cercenaron este proceso que venía avanzando y que era maravilloso. Existen los decretos que permiten que se pueda contratar, pero son insuficientes. Entonces, nosotros, ¿qué queremos con este proyecto de ley? No solo permitir que sea más competitivo ese muchacho, accediendo a esta educación privada que entra también a formar parte de esa oferta pública del Estado, sino que además ya no tienen los alcaldes que esperar a que el Estado les haga el colegio.
y contrate el personal, porque los privados acreditados debidamente en calidad van a poder ofrecer este servicio. Vamos a volverlo ley para que no sea al arbitrio del alcalde o gobernador de turno, porque se puede ofrecer esta posibilidad en todas las distintas entidades territoriales. Lo innovador es... Sí. Perdóneme, senadora, es que vimos unos trinos de parte de FECODE, que es el sindicato de educadores, donde se dirigían a usted en los siguientes términos. Si me permite, le voy a leer qué fue lo que dijeron estos señores de FECODE. Los ataques, calumnias y persecuciones contra los docentes tienen un objetivo: privatizar la educación pública para convertirla en un negocio a su favor. Senadora María Fernanda Cabal, defenderemos la educación pública debidamente financiada por el Estado. De eso no tenga la menor duda. ¿Acaso usted con este proyecto pretende privatizar la educación pública? Lo que pasa es que el debate entre lo público y lo privado es lo que ellos usan para poder ideologizar su discurso y generar unas controversias absurdas. Más bien, ese debate, digámosle, señores de FECODE, su responsabilidad de ofrecer la mejor calidad de educación a los hijos de los pobres, a los que no tienen otra opción, es superior a cualquier otra. Si la educación pública fuera lo suficientemente calificada en Colombia, nadie pensaría en que pudiera haber una oferta privada porque no sería necesario. Aquí la oferta privada nace en un principio por la escasez propiamente de oferta de la educación pública, porque no había colegios ni escuelas, y fue tan buena en su momento que se convirtió en una herramienta además de ahorro de los recursos públicos, porque un niño que va a un colegio privado por convenio y por concesión vale por lo menos la mitad de lo que vale un niño en un colegio público. FECODE, ¿por qué se preocupa? Porque se volvió el sindicato que atrapó una porción del Estado, de recursos que aportamos todos nosotros los ciudadanos, de recursos que esa nación recauda para ofrecer esa educación que es necesaria y es la que precisamente saca al más vulnerable de su condición y lo volvió un terreno propio. La privatizó en términos de intereses. FECODE no quiere bajo ningún punto ceder en un poder que además es ilegal y es ilegítimo cuando por encima están los niños. Si ustedes analizan las pruebas, cómo van en declive y a cambio cómo los colegios privados son los que sacan la cara en los resultados, en las evaluaciones globales, está el diagnóstico perfecto. Pero a la izquierda y a los pobres no les gusta, a la izquierda que atrapa, a la izquierda de esa élite que atrapa a los pobres, no les interesa ser evaluada, no les interesan las cifras, sino un discurso que está mandado a recoger, pero que tristemente de Mari Santiago parece que coge vuelo nuevamente en América Latina. Senadora, buenos días, la saluda Sergio Held. Quisiera preguntarle si no es este en realidad el mismo modelo de los colegios en concesión, el modelo pues que se implementó, lo recuerdo, tal vez en la administración Peñalosa con mucho éxito, la administración de Gustavo Petro en la famosa Bogotá Humana pretendió acabar con ese modelo, pero no es volver a lo mismo, digamos, es reiterar el modelo de colegios en concesión en el país, es llover sobre mojado. Quisiera un poco precisar si es el mismo modelo o si va un poco más allá del modelo de los colegios en concesión. Tiene dos básicas modificaciones a lo que sucedió antes, y es que al elevarlo al rango legal le da mucho más estabilidad a esta política pública, y segundo, que no es solo por la falta de oferta, esto va más allá, es porque hay colegios públicos que no ofrecen los niveles de calidad exigidos por el sistema de evaluación nacional. Esa nueva variable se introduce y si el colegio público está por debajo de esos estándares que van a permitir una educación de calidad, esa oferta privada se abre y entra como posibilidad para que alcaldes y gobernadores la contraten. Repito, es más barata, es mejor, y aquí lo que sucede, que además suena o parece inverosímil, es que los FECODES, estos sindicatos llenos de privilegios, atrapando porciones de Estado,
terminan siendo los que esclavizan la educación de los más pobres. En otras palabras, los niños de los pobres son los esclavos de FECODE. Senadora, y le cambiamos de tercio porque hay que hablar de un proyecto de ley que usted vuelve a presentar ante el Congreso de la República y tiene que ver con el porte de armas o, como usted lo ha explicado en tantas ocasiones, con reforzar el monopolio de armas en cabeza del Estado. ¿De qué trata el proyecto? ¿Es verdad que usted ha pretendido con este proyecto entonces proponer que hay que armar a todos los ciudadanos? ¿Cuál es la verdad frente a eso? No, lo he repetido muchas veces, Demar. Desde el año 93 existió un decreto que permitió el porte y la tenencia. Aquí en Colombia lo dividen en dos, en otros países del mundo simplemente portar y tenerlo lo reducen a un solo ejercicio. Del 93 al 2015, ¿cuántos años hay? Siempre existió la flexibilidad en el porte con unas condiciones para poder lograr este derecho. En esas condiciones están las pruebas psicofísicas, el no tener antecedentes que lo involucren en nada de conductas que no le permitan usar un arma. Las armas son restrictivas porque aquí no cualquiera puede comprar cualquier arma. Aquí las armas son prohibidas, las armas de guerra, para el uso de los civiles. Y adicionalmente el costo de estas armas. Cuando dicen es que usted va a armar al ciudadano, yo digo no, pues entonces le voy a regalar mínimo 5 millones de pesos a cada ciudadano, que es lo que vale un revólver, una pistola. No. Eso que existió del 93 al 2015, queremos recuperarlo, pero no con un decreto, sino con una ley. En eso se asemeja al otro proyecto. Queremos que tenga estabilidad en el tiempo. ¿Qué pasó en el 2015? Que Juan Manuel Santos, seguro siguiendo instrucciones de La Habana, cambió el porte tal y como existía, que era flexible, donde alrededor de 500.000 personas en Colombia tenían acceso a un arma. Cuando lo cambia, lo vuelve imposible, como todas las palabras que se inventan, así como se inventó el nuevo sentido de la palabra paz, que ya sabemos cuál fue el resultado, que es la guerra urbana, pues también cambió el sentido de la palabra especial, donde volvió prohibido el porte y la tenencia. ¿Qué pasa? Pasamos de 500.000 personas que tenían ese derecho a 6.000. ¿Qué genera eso? Corrupción por parte de los entes que son encargados de expedir los salvoconductos. Pero eso sí, te cobra. El Estado ladrón te cobra por el porte sin dejártelo usar. Es increíble los niveles a los que hemos llevado de abuso, precisamente por esto. Entonces, no se va a convertir en el oeste americano, como han inventado también los progres o los que no entienden el tema. Vamos a recuperar un derecho que además está en la Constitución, que es el derecho a la legítima defensa. No todos quieren usar un arma ni están preparados, son una minoría. Es que 500.000 de 50 millones, ¿qué porcentaje es? Por favor, es un mínimo. Pero senadora, perdóneme que la interrumpa, con un agravante aquí, y es que la delincuencia y los peores criminales, a eso sí no les importa el salvoconducto. Y eso sí se arman por montones, y resulta que la gente que puede tener salvoconductos, cuyas armas están registradas, que están vigiladas por el Estado, entonces pues tienen que pagar, pero no las pueden usar ni siquiera para su defensa, y pues estamos viendo lo que estamos viendo, que hay una sensación de inseguridad, porque los peores delincuentes saben que no hay quien se pueda defender en Colombia, ¿o no? Claro, pero además, Santiago, hay un índice, así como hay índices de libertad económica, que usted los conoce mejor que yo, que los produce la Heritage o la Cato, hay índice global de paz. Y en ese índice global de paz están los países más seguros del mundo, donde el porte es flexible, y los más inseguros, donde es prohibido, como en Venezuela y como nos estamos volviendo exactamente en Colombia. 3 millones de armas ilegales matando gente en Colombia. Más del 90% de los homicidios son con esas armas que no tienen trazabilidad porque no hay salvoconducto, mientras que el que tenga el derecho al porte, pase por unos requisitos, pague por su arma, va a ser responsable de todo lo que suceda con ella.
Senadora, me gustaría cambiarle de tercio y poner un momento la mirada en Cali, en donde pues estamos todos muy atentos de lo que ha ocurrido en los últimos meses, pero el alcalde Ospina está muy molesto porque usted pues básicamente lo que ha pedido es que se audite y se investigue a fondo la gestión fiscal del alcalde Ospina. ¿Qué nos puede decir de esto? Pobre Cali, pobre Cali. Yo no sé qué nos pasa. Yo siento una tremenda impotencia de ver siempre como esas tercerías que salen en las elecciones que le permitieron a Gustavo Petro ser alcalde de Bogotá, que nunca hubiera sido, porque su votación no era suficiente, pero que al atravesarse otro u otros terminan dándole la posibilidad a la izquierda y a los progres. Lo mismo pasó en Medellín, lo mismo pasó en Bogotá también, con esa dispersión de votos de lo que uno diría la centroderecha. Y lo de Cali es inaudito. Es inaudito por un alcalde que ya gobernó, tiene un montón de investigaciones que no avanzan y no van a avanzar si siguen los procesos en la fiscalía allá en Cali. Eso debe ser un equipo especial que investigue todo lo que hizo con el dinero de las tales megaobras, y como nada le pasa o nada les pasa, porque la izquierda tiene un blindaje natural contra las investigaciones, no solo en Colombia, prácticamente es un fenómeno mundial de impunidad por ser de izquierda. Aquí hemos notado que este alcalde ha ido más allá en la destrucción de la ciudad, y ese más allá es su comportamiento, a mi juicio, delictivo, porque él está inmerso en haber apoyado unas primeras líneas que no es otra cosa que la milicia urbana, una nueva forma de guerra, y no contento con no permitir el desbloqueo y, por ende, la destrucción de 66.000 empleos en Cali y en el Valle, porque se opusieron al desbloqueo a tiempo. Si usted frena un desbloqueo, ¿qué sucede? ¿Qué va a ser después? Imposible. Ustedes vieron todo el material y los obstáculos que llevaron estos bandidos financiados por el narcotráfico de la guerrilla, porque esto no fue ningún paro, esto fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Vieron todos los obstáculos que el ejército y la policía tuvo que pedir maquinaria pesada para removerlos, y con el cuento le salen a uno de que es una marcha o es la protesta pacífica. Lo que sucede en Cali es tenebroso. Aquí hay manos criminales detrás, y el alcalde tan campante después saca un decreto legalizando la ilegalidad de los bloqueos y nada pasa. Con el dinero es igual. Se sirvieron de los bloqueos criminales. ¿Por qué? Porque están desviando recursos que estaban predestinados para ser invertidos en una cosa, y con la excusa de que es que hay que atender a los jóvenes de la primera línea, van a usarlos indiscriminadamente y sin control de ninguna otra entidad del Estado. Pues no debiera haber motivo, senadora María Fernanda, para que el alcalde se siente incómodo si es apenas normal que le deban o le puedan investigar tanto la Contraloría como la Procuraduría. 6:49 minutos, senadora María Fernanda Cabal y precandidata presidencial. Muchas gracias por estar en los micrófonos de La Hora de la Verdad. Gracias a ustedes.